nacionales, así como la práctica de diversas diligencias, la representación social procedió a determinar las acciones jurídico-penales procedentes. Antecedentes. Desde las primeras horas del día 21 de abril, vecinos de la ciudad de Guadalajara que habitan en el sector Reforma percibieron olores persistentes, presumiblemente de un hidrocarburo. Las circunstancias anteriores dieron origen a que tanto en las oficinas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, como las de Petróleos Mexicanos, Pemex, y las de la Unidad Estatal de Protección Civil, se recibieran avisos de la ciudadanía que daba cuenta de esa situación y solicitaba se tomaran las medidas pertinentes. Más de 600 personas han declarado ante el Ministerio Público sobre sus percepciones previas al siniestro y coinciden en señalar la localización y el tipo genérico de los olores. Conjuntamente, el personal de Pemex, SIAPA y Protección Civil procedió a revisar la descarga de aguas de la terminal 18 de marzo y medir la explosividad en el área de la fosa separadora y del registro de descargo, la cual resultó nula. SIAPA tomó muestras de agua en las salidas de la planta y no mencionó haber encontrado anormalidad alguna. Posteriormente, ante la persistencia de los olores, personal de Pemex y de SIAPA tomaron muestras en diversos puntos del drenaje y lugares aledaños a él. En las zonas que van de las calles de Refinería y Río Reforma a Gante y 20 de noviembre. Estas muestras fueron enviadas al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Asociación Civil, encontrándose el solvente denominado hexano. En la esquina de Analco y Gante se tomaron muestras de agua de la alcantarilla central, en donde se observó que el agua era clara y despedía vapores con olor característico de solvente. Esta misma práctica se continuó en otros registros. Todos estos muestreos convergieron de entre las avenidas Río Atotonilco y Tototlán. Sobre la avenida Dr. R. Michel se encontraron concentraciones hasta de un 100% de explosividad. Al seguir los registros, se supuso que el posible solvente provenía de alguna de las industrias instaladas en esa área. Se localizó un registro cercano a la barda perimetral de la fábrica de aceites La Central S.A., donde se detectaron índices de explosividad del 100%. Se informó que en esa factoría se almacenaban hexanos. Ante estas circunstancias, se hicieron operaciones de inyección de agua en algunos de estos puntos. Según los testimonios del propio personal, se procedió a levantar las tapas de algunas alcantarillas. Sin embargo, como ha quedado fehacientemente establecido y es del dominio público, esas medidas cautelares no incluyeron el aviso, la prevención necesaria o evacuación de los residentes en las zonas que resultaron afectadas por los hechos del pasado 22 de abril. Tampoco se aplicaron medidas adecuadas para evitar el siniestro. Como es de conocimiento público, en la mañana del 22 de abril se registraron 5 grandes explosiones. La primera ocurrió a las 10:06 horas y la última a las 14:20 horas. La cronología y ubicación de las explosiones es la siguiente. 1. Aldama, Gante, 20 de noviembre a las 10:06 horas. 2. Gante, Calzada del Ejército, Violeta, a las 10:10 horas. 3. Calzada del Ejército, Río Bravo, a las 11:30 horas.
4. Río Nilo, Río Suchiate a las 11:30 horas. 5. Río Álamo, Río La Barca, González Gallo a las 14:20 horas. Como resultado de esas detonaciones, hasta hoy a las 10 horas se tenía un registro a las 9 horas se tenía un registro de 190 personas muertas, 1.470 lesionados, daños en 1.124 casas habitación, en 450 inmuebles comerciales, 100 centros escolares y 600 vehículos, afectación en líneas telefónicas y de servicio eléctrico, destrucción de 8 kilómetros de calles y un alto riesgo de contaminación freática y en menor medida atmosférica. El Ministerio Público Federal tomó conocimiento de los hechos y recibió las querellas conducentes. Se inició la averiguación previa 1170/92. Por su parte, el Ministerio Público del Fuero Común en Jalisco integró la indagatoria 127/92. En estas averiguaciones previas se encuentran contenidas las siguientes diligencias: testimonios de reconocimiento e identificación de personas que perdieron la vida, fe ministerial y clasificación de lesiones de los heridos, fe ministerial de las fincas, predios, vehículos y otros bienes afectados por la explosión, dictámenes periciales en materia química, valuación, arquitectura, topografía, fotografía y video, administración y contabilidad, declaración de testigos y servidores públicos que tuvieron conocimiento de los hechos, diligencias de fe ministerial en diversos lugares de la red de alcantarillado y de la planta almacenadora de combustibles Pemex, empresas aceiteras y otras comprendidas en la averiguación. Hasta el momento, más de 300 personas han comparecido ante el Ministerio Público, comprendidas dentro de la cifra de 600, tanto para dar testimonio de hechos como para dictaminar u orientar técnicamente la valoración de los mismos. Resultados. De acuerdo con el conjunto de informaciones aportado por los ciudadanos, los medios de comunicación y los distintos peritajes realizados, se formularon las dos hipótesis principales que permitieron conducir una exhaustiva investigación y comprobar los hechos ocurridos. La primera hipótesis consistió en que el origen de la explosión provenía de la presencia de hexano en el sistema de drenaje vertido por las plantas industriales localizadas en esta zona y que utilizan esta materia prima para fabricar aceites. La segunda hipótesis, que empezó a cobrar un vigor creciente en la opinión pública, consistió en que el origen de la explosión se debió a la presencia de gasolina en el sistema de drenaje ocasionada por alguna fuga localizada en los ductos de Pemex. La investigación fue especialmente difícil en virtud de que varios elementos de información y de juicio apuntaban en ambas direcciones. Por una parte, como ya se ha señalado, levantamientos de muestras realizados el día anterior a la explosión comprobaron la presencia de hexano en el drenaje, particularmente en las cercanías de la empresa aceitera La Central. Por otra parte, se manifestó la presencia de gasolina nova en el sistema de drenaje de manera muy amplia después de la explosión. Asimismo, muestras de restos de combustión tomadas minutos después de la explosión evidenciaron la existencia previa de hidrocarburos. La evidencia encontrada fue la siguiente. Pemex construyó hace años el poliducto de Salamanca a Guadalajara. Años después se instaló la red de agua potable sobre el poliducto. Esa instalación se hizo en forma indebida en la zona hoy siniestrada al no acatarse las normas de seguridad industrial. Así,
sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles de Compresor y Tolva, a 20 metros de la calle de Compresor y a 1 metro de profundidad con respecto al pavimento, se puso en evidencia que un tubo de agua fue doblado con fuerza en contacto directo sobre el poliducto. Destruyó el recubrimiento y anuló localmente la protección catódica, ya que se estableció un contacto metal-metal. Es de mencionarse que un ramal del drenaje de casi 1 metro de diámetro pasa a algunos metros de la fuga. Ya sin recubrimiento y sin protección catódica que lo proteja localmente, el acero de carbón se empezó a corroer. Un posible agravante es la costumbre de conectar las tierras eléctricas a las tuberías de agua potable y que el terreno adyacente está ocupado por un taller. Los tubos de agua potable muestran un intenso grado de corrosión. Así pues, el poliducto sufrió un proceso de corrosión localizado en la zona adyacente al punto de contacto con el tubo de agua potable, disminuyendo poco a poco su espesor a lo largo de varios años hasta desarrollar una muy pequeña fuga. También pudo ocurrir que el tubo de agua potable resultara perforado primero. Sin embargo, la discusión de saber cuál falla ocurrió primero es poco relevante para el resultado final. Una vez desarrollada la pequeña fuga por corrosión, el medio se humedece, acelerando el proceso de corrosión. También el flujo del poliducto contribuyó a su vez con un efecto de erosión para ampliar la perforación del tubo de agua potable. De la aparición de la fuga a su total aceleración debieron de haber transcurrido un tiempo de varias semanas. El agujero en el poliducto fue creciendo exponencialmente hasta alcanzar su valor final observado de 1 centímetro de diámetro. Por encima de la fuga, todo estaba cubierto de concreto, por lo que la gasolina no afloró de inmediato a la superficie. El día 23 de abril ya se tenía una fuga considerable de gasolina en el drenaje situado sobre la calle de Yunque. Una vez que la gasolina fluyó al drenaje, empezó a acumularse aguas abajo hasta llegar al colector principal. Conforme el flujo se incrementó, empezó a emitir su olor característico. En este punto, la erosión-corrosión en el poliducto debió de haber sido considerable. Cuando la concentración de gasolina aumentó en el sentido de ocupar un área superficial muy grande, la concentración de los vapores de la gasolina se incrementaron hasta que una fuente externa de calor, cerillos, cigarrillos, chispas, etcétera, cualquier fuente de calor, propició la primera explosión. La presencia de hexano presumiblemente aceleró la detonación. Las subsecuentes se asociaron a la primera. En este punto es importante señalar que tanto la cantidad de oxígeno como la de vapores de gasolina es proporcional al volumen de espacio libre en el drenaje, por lo que la energía disipada es proporcional al cuadrado del diámetro del drenaje y la probabilidad de levantar el piso a nivel de la calle se incrementa al aumentar el diámetro de la tubería. Lo anterior significa que a igualdad de liberación de energía por metro cúbico, una tubería de 5.7 metros de diámetro, como el de la calle Gante, puede provocar el levantamiento de la carpeta asfáltica, mientras que explosiones de tuberías de menos de 1 metro pueden no mostrar ningún efecto al nivel de la calle. Esto podría explicar el haber oído varias explosiones y no haber tenido efecto sobre el pavimento. También fue común observar que la explosión levantó el concreto de diversos registros en el centro de las bocacalles y luego cayeron ahí mismo, fracturando la periferia de los registros. Conclusiones y responsabilidades. De lo anteriormente expuesto,
la Procuraduría General de la República concluye: 1. Por lo que hace a las causas de las explosiones, estas se originaron por la presencia de grandes cantidades de gasolina nova combinada con la presencia en menores cantidades de otros elementos combustibles, particularmente hexano, residuos industriales y gases provocados por la descomposición de materias orgánicas. La presencia de gasolina nova se originó en la fuga de este combustible a través de un orificio provocado por los efectos corrosivos de la tubería de una toma de agua potable instalada sobre el poliducto de Pemex. A este respecto, se han dictado órdenes de presentación contra los titulares y usuarios de la toma de agua, Jaime González Hernández y Guillermo González Padilla, accionista y apoderado respectivamente de la empresa Maquinarias y Materiales Recuperables, Sociedad Anónima de Capital Variable, y se dictarán igualmente para quienes, en su caso, resulten responsables en anteriores administraciones de CIAPA o entre los fraccionadores de los predios. 2. Por lo que hace a la presencia de hexano en la corriente del drenaje, se investiga las presuntas responsabilidades de las empresas Aceites y Parafinas Industriales, Aceitera La Central y Aceitera El Gallo, que utilizan ese solvente en la zona a fin de consignar a quienes resulten responsables. 3. Por lo que hace a las trágicas consecuencias de las explosiones, particularmente la pérdida de numerosas vidas humanas, ha quedado acreditada la presunta responsabilidad por omisión en el ejercicio de sus funciones del presidente municipal con licencia de la ciudad de Guadalajara, Enrique Dau Flores, y del secretario de Desarrollo Urbano y Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, Aristeo Mejía Durán. En tanto ha quedado establecido que se pudo haber evitado la pérdida de vidas si estos funcionarios hubieran actuado en cumplimiento de su deber con el propósito de retirar a la población de las zonas de mayor riesgo. El primero, el presidente municipal con licencia, fue informado de la gravedad de la situación por la alta explosividad en la zona por el jefe de la policía, Servando Sepúlveda, mientras que el segundo fue alertado de la peligrosidad de las condiciones del lugar por el exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Gualberto Limón Macías. 4. Finalmente, por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, se dictó orden de presentación a Juan Antonio Delgado Escareño, superintendente de Pemex; José Adán Ábalos Solórzano, jefe de operación de Pemex; Ángel Bravo Rivadeneira, jefe del área comercial de Pemex; Roberto Arrieta Maldonado, jefe de ductos de Pemex; José Luis Gutiérrez Gómez, gerente de operación y mantenimiento de CIAPA; Jorge Humberto Huizar Herrera, gerente de control de calidad del agua de CIAPA; Manuel Jiménez López, gerente de uso eficiente de agua de CIAPA. Las conductas desplegadas por las personas involucradas fueron consideradas por el Ministerio Público Federal como imprudentes, negligentes u omisas, por las siguientes razones. En el caso del superintendente Juan Antonio Delgado Escareño, porque tuvo conocimiento a las 15:40 horas del 21 de abril de que en el área Nanalco se percibían olores de hidrocarburo, aun cuando manifestó haber informado de la fuga al superintendente operativo Javier Baraja Rangel, sí tiene responsabilidad por no haber tomado las medidas necesarias en su calidad de principal encargado de las plantas de Pemex en Guadalajara. Por su parte, el jefe de operación de Pemex, José Adán Ábalos Solórzano, tuvo conocimiento del peligro inminente de explosión
sin hacer algo por evitarlo, ya que decidió retirarse a su domicilio. En cuanto al jefe del área comercial de la citada empresa, Ángel Bravo Rivadeneira, el Ministerio Público Federal determinó su presunta responsabilidad, pues a pesar de que esta persona es el responsable de la seguridad de la planta de Pemex en Guadalajara, tuvo conocimiento de que se había formado una concentración de sustancias explosivas. No exigió al personal de la planta informe alguno sobre la evolución de los hechos, como era su deber, sino que asumió una actitud pasiva y de espera que pudo retrasar las medidas de seguridad pertinentes. En el caso del jefe de ductos de Pemex, Roberto Arrieta Maldonado, decidió retirarse a pesar de que ya había sido determinado que existían problemas. El Ministerio Público Federal determinó que de esta conducta se deriva en su contra responsabilidad penal. El gerente de operación y mantenimiento del CIAPA, José Luis Gutiérrez Gómez, tuvo conocimiento a las 13:30 horas del día 21 de abril de la existencia de gases en la red de alcantarillado. Detectó la presencia de mezclas con un grado de explosividad del 100% y aún cuando hizo del conocimiento de otros funcionarios de la planta estos hechos, no dio aviso a ninguna autoridad competente sobre las posibilidades de que se produjera una explosión. El gerente de control de calidad del agua de CIAPA, Jorge Humberto Huizar Herrera, debió, dada la característica de su cargo, enterar de sus observaciones a la autoridad competente. Manuel Jiménez López, gerente de uso eficiente del agua de CIAPA, toda vez que estuvo enterado de la evolución del problema, participó en las pruebas que se hicieron dentro de la empresa aceitera La Central, realizó diversas pruebas de explosividad en el sistema de alcantarillado y en ningún momento tomó acción preventiva alguna. De esta manera, existen responsabilidades penales y civiles y conductas atribuibles a particulares y a servidores públicos que por imprudencia, negligencia u omisión contribuyeron a los resultados hasta ahora conocidos. En consecuencia, la Procuraduría General de la República ejercitará acción penal por los delitos de homicidio imprudencial en agravio de 190 personas, lesiones imprudenciales a 1.470 personas, daño en propiedad ajena en 1.124 casas habitación, 450 inmuebles comerciales y 600 vehículos, ataques a las vías generales de comunicación en 8 kilómetros de calles, líneas e instalaciones de servicio telefónico y eléctrico y violación a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Hasta aquí los resultados preliminares de la investigación ordenada por el presidente de la República hace 72 horas. El propio presidente Carlos Salinas de Gortari me ha instruido para hacer saber a la comunidad de Guadalajara que las autoridades estatales y municipales seguirán contando con todos los apoyos que requieran del gobierno federal para, primero, que se redoblen las acciones tendientes a conjurar los riesgos para la población, intensificando las labores de recuperación y desactivación de hidrocarburos. Segundo, que se inicien de inmediato los proyectos de reconstrucción y de provisión de apoyos a la población damnificada, que le permitan establecer sus condiciones de vida en tanto se determina las responsabilidades relacionadas en la reparación de los daños infligidos. Por último, quisiera destacar que es de la mayor importancia desarrollar en el corto plazo instrumentos para avanzar rápidamente en el control de desechos industriales, sobre todo los peligrosos y potencialmente peligrosos, así como lograr niveles mucho más altos de responsabilidad respecto a estos riesgos en las industrias.
Hasta aquí, señores. Muchas gracias y después daremos más información. Señor procurador, ¿están detenidas las personas acusadas? El procurador Morales de Chuga había dicho que no respondería a preguntas porque el informe era muy completo. Termina así el informe oficial de la